Entonces, recordamos que existe la síntesis de proteínas de los ribosomas libres, que es el proceso que acabamos de ver. Ahora, si queremos ver la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, este va a tener otro proceso distinto. Acordémonos que en el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas van a estar adosados a las membranas de este organelo. Entonces, casi cualquier proteína que se secrete, es decir, todas las que van a salir o que formen parte de los organelos o compartimentos de la ruta vesicular, va a tener su proceso de síntesis en los ribosomas, es decir, que están libres del citoplasma. Pero esta síntesis terminará en el interior de una cisterna del retículo, formando parte de su membrana, que es lo que tenemos en la figura. El proceso comienza en la unión de un RNA mensajero, que tenemos en la parte superior derecha, ARN de la proteína, a una subunidad pequeña ribosomal, y posteriormente este RNA se une a la subunidad grande del ribosoma, similar como pasó en la explicación pasada. Lo primero que se traduce en estos RNA es una secuencia inicial de nucleótidos, a partir de la cual se sintetiza una cadena de 70 aminoácidos denominada péptido señal. Una molécula conocida como secuencia o partícula de secuencia de reconocimiento, SRP, reconoce al péptido señal y enlentece el proceso de traducción. El complejo formado por ribosoma, ARNA mensajero, péptido señal y el SRP difunde por el citosol hasta chocar con una membrana del retículo endoplasmático, a la cual se une gracias a la existencia de un receptor de membrana que reconoce a este receptor del péptido señal. Todo el complejo anterior interacciona con un translocador, es decir, un complejo proteico de transmembrana que va a formar una especie de canal por el cual va a penetrar la cadena polipéptida que está recién creada. Es decir, la cadena que se está elongando de aminoácidos va a empezar a introducirse al retículo endoplasmático. El péptido señal queda unido al translocador mientras que se continúa la traducción de esta cadena de aminoácidos y se va liberando hacia la cisterna del retículo. Posteriormente, una peptidasa presente en el retículo va a cortar o escindir el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando esta cadena reciente de aminoácidos libre en el interior del retículo. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su conformación tridimensional, es decir, con ayuda de unas proteínas que les conocemos como chaperonas, va a empezar su plegamiento y el ribosoma se libera de la membrana del retículo. La cadena polipeptídica de proteínas transmembrana tiene secuencias de aminoácidos hidrófobos que cuando se traducen facilitan su inserción directamente entre los ácidos grasos de la membrana gracias a la acción del translocador. El proceso es complejo y diverso para los diferentes tipos de proteínas integrales, puesto que algunos receptores de membrana tienen incluso 7 cruces de transmembrana. No nos vamos a seguir metiendo en más detalles. Bien, es importante recordar que las proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático se van a ir transformando conforme son sintetizadas, es decir, van a sufrir transcripciones cotransduccionales. ¿Cuáles son esas modificaciones? La primera va a ser un corte del péptido señal, es decir, corte de la peptidasa señal. Sulfatación, que significa que va a formar puentes de disulfuro que permiten el plegamiento de las proteínas con ayuda de estas chaperonas.
glucosilación, es decir, se le va a agregar un aminoácidos de aspargina, glucosa. Se da hidroxilación en algunas de las proteínas, ya no en todas, sobre todo en aquellas que van a formar parte de la matriz extracelular, como por ejemplo la prolina y la lisina, y que van a formar posteriormente al colágeno. Y algunas de las proteínas de la membrana plasmática van a estar unidas covalentemente a lípidos. Esta unión también se va a producir en este compartimento. En resumen, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetiza la proteína, pero también empieza un proceso de maduración. Se le corta el péptido señal, es decir, la metionina, se empiezan a formar los puentes de disulfuro para que empiece a tomar su estructura tridimensional, y además se van a empezar a agregar carbohidratos, o bien se van a hidroxilar o agregar hidrógeno. Si en este proceso o en estos pasos que se llevan a cabo el retículo endoplasmático no se llevan a cabo de manera correcta, existe un proceso de control de calidad de las proteínas sintetizadas. Es decir, esas proteínas van a ser reconocidas si tienen defectos y van a ser sacadas al citoplasma o al citosol y eliminadas. Las mismas proteínas que son encargadas de doblar a las proteínas que son las chaperonas van a tener tanto el papel o el trabajo de hacer el plegamiento y la maduración de las proteínas sintetizadas, pero también van a ser aquellas encargadas de identificar errores y marcar aquellas proteínas que están defectuosas para ser liberadas y degradadas. Otras proteínas con dominios tipo lecitina reconocen determinados azúcares y comprueban la adición correcta de glúcidos. Cuando hay un mal plegamiento es más frecuente de lo que puede uno creer. Y entonces las proteínas que se sintetizan de nuevo pueden tomar dos destinos. Uno, que se formen vesículas para continuar con este proceso, u otro, si no están bien dobladas o no están maduras correctamente o semi maduras correctamente, se van a desechar.